Buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy. Bueno, estimados, arrancaremos con la sesión de hoy y primero que nada me presento, me llamo Mauricio Astacio, soy el director en HashiCorp, responsable por la relación con Microsoft. Microsoft y HashiCorp tienen una sociedad de muchos años basada en integración técnica entre nuestra solución Terraform y Azure. Hemos sido reconocidos varias veces como el partner del año por nuestras soluciones open source y obviamente estamos aquí para hablar un poco más en detalle acerca de cómo pueden utilizar las versiones comerciales de nuestras ofertas para poder acelerar su migración hacia Azure. Tenemos dos panelistas de alta gama, Wallace Figueiredo de parte de HashiCorp, que es nuestro Cloud Solution Architect, y Omar Áviles, quien es el Lead Cloud Solution Architect de Microsoft Azure. También nos acompaña Fernando Oliveira, quien es el director técnico, el director comercial para LATAM en HashiCorp. Y bueno, aquí podemos arrancar. Vamos a grabar la sesión para poder hacerla disponible en demanda en el futuro. Y luego vamos a terminar la grabación para poder tener una sesión de preguntas para cualquier participante que tenga alguna duda. Aquí estamos disponibles para poder aclararla. Al final de la sesión vamos a poner en chat un link para una encuesta para que puedan compartir sus pensamientos con nosotros y también información para poder ponerse en contacto con nosotros si desean que algún equipo sea de Microsoft o de HashiCorp se ponga en contacto con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Omar, Wallace, es de ustedes. Agradezco por la introducción, Mauricio. Arrancamos entonces con la presentación. La idea de hoy es exactamente hablar un poquito acerca de cómo nosotros trabajamos en conjunto con Microsoft en la solución Terraform para despliegue de infraestructura adentro de entornos de nube y nube híbrida, ¿vale? Desde el principio ya invito a mi amigo Omar para que haga algunos comentarios acerca principalmente de este partnership que tenemos con el equipo Microsoft. Omar, adelante, por favor. Listo, Wallace, muchas gracias. Y gracias a todo el equipo de HashiCorp y a todos los que están conectados para esta sesión. Sí, de hecho, esta alianza, como comentábamos, o esta relación de trabajo, justamente para apoyar a clientes y fortalecer el camino, facilitar el camino para que puedan llegar a la nube, lleva bastante tiempo. No es algo nuevo, no es algo que en algún momento se pueda ver como una alianza de corto tiempo. Es algo que ya se viene trabajando bastante en términos de poder facilitar la forma de cómo pueden en algún momento desplegar servicios a la nube y cómo de alguna forma administrarlos de una forma más sencilla, más segura y principalmente con las mejores prácticas, ¿no? Esto es muy, muy importante, ya que en realidad hay varias formas de hacerlo, hay varias formas de implementarlo, pero de manera principal nuestra alianza con HashiCorp justamente es bastante importante en términos de poder en algún momento facilitar este camino, ¿no? Ya, por ejemplo, como hace referencia, y igual las va a entrar en detalle en algunos minutos, los diferentes providers que existen, que se trabajan en conjunto con HashiCorp, que facilitan el trabajo con servicios de Azure en este sentido, y también poder facilitar la forma de interactuar en el modelo de servicios, la parte de servicios de seguridad, ¿no? Entonces, todo esto en conjunto con HashiCorp se viene trabajando desde ese sentido. Esto es lo que ven en pantalla, es la referencia de la página principal en Azure, en el sitio oficial, donde pueden, vamos a decirlo así, si son nuevos en este aspecto, ya sea con Azure o con Terraform como tecnología, pues pueden tomar un punto de referencia o de arranque que en esta sesión pues lo vamos a ver en detalle. Listo, adelante, Wallace. Y bueno, solamente por mencionar, y vamos a comentarlo durante la sesión, el nivel de integración no solo parte en módulos o providers de Terraform, parte también en servicios que en algún momento facilitan al desarrollador la implementación, ¿no? Desde modelos tipo open source que se van a platicar en unos minutos, hasta modelos o implementaciones ya más completas o basadas en mejores prácticas en ese sentido, pero podrán ver que
de manera inicial podrían inclusive arrancar el uso de Terraform dentro del Cloud Shell de Azure, ¿no? Donde de alguna forma ya está todo listo, puede facilitar en algún momento empezarlo a probar, empezar a validar cómo funciona y también en algún momento poder tener siempre las versiones más recientes, ¿no? Que puede facilitar la forma de empezar a trabajar con esto. Vamos a ver más adelante en detalle pues, cómo podemos interactuar y aprovechar todo esto desde un modelo básico, vamos a decirlo así, basado en open source, a un modelo más robusto con mejores prácticas. Gracias, Omar. Arrancamos entonces con un overview de la solución Terraform como tal, donde básicamente Terraform nos brinda, nos trae la capacidad de trabajar en la capa de fundación de lo que es la automación de la infraestructura de cloud, ¿no? Donde los principales use cases que existen por ahí es la capacidad de traer mucha colaboración en este desarrollo de los códigos para despliegue de la infraestructura, ¿no? La parte de compliance y manejo de la infraestructura como tal, porque también es muy importante entender o qué estamos desplegando adentro de la nube, ¿no? Y no solamente hacer la codificación y desplegar los recursos. Y también nos brinda la capacidad de empezar a trabajar en un proceso más como un producer and consumer, lo cual podemos empezar a desarrollar como código módulos del lado de Terraform y al mismo tiempo brindar como un portal de autoservicio para los usuarios, para que ellos pueden básicamente requisitar, ¿no? Solicitar las distintas infraestructuras y hacer como un provisionamiento más automatizado y más ágil, que creo que eso es algo que es muy importante, principalmente cuando estamos trabajando en entornos de cloud native. Cuando hablamos acerca de infraestructura as code, o sea, tener una infraestructura como código, tenemos algunos puntos ahí que son muy importantes para que eso sea posible de una manera general, que es en primer trabajar con alguna solución, con algún VCS, ¿no? Para tener la capacidad de manejar los temas de control del código en sí, ¿no? O sea, qué estamos cambiando, tener un histórico, tener un control entre distintos proyectos, distintos repositorios, el modo en el cual desplegamos el código en sí, la revisión del código, y etcétera. O sea, este punto que nos brinda la capacidad real de colaboración es algo que es muy importante. Tener Terraform como la capa de infraestructura como código y también en conjunto con una capacidad que tenemos que vamos a hablar un poco más en detalles más adelante, que es la parte de políticas como código, nos ayuda mucho a básicamente automatizar todo este proceso, ¿no? Y por la razón y la solución Terraform en sí, para quien ya la conoce, es una solución que es open source, o sea, es algo que nos permite crecer muy rápido en la solución e incluso desarrollar soluciones para casos de uso propio, ¿no? Y eso es algo que también es muy importante, nos garantizar flexibilidad, porque cuando empezamos a mirar una solución, la idea no es básicamente tener la solución como por 1 o 2 meses, pero sí es como una relación de mediano o largo plazo, ¿no? Y un componente que es core adentro de Terraform son los providers, porque básicamente los providers son quien nos va a brindar la capacidad de tener un nivel de interacción con las APIs del proveedor de infraestructura, ¿no? En este caso, en Azure en sí. Entonces, son los proveedores los cuales van a hacer las llamadas API para hacer todo el aprovisionamiento de la infraestructura como tal, la infraestructura que nosotros estamos requisitando. Y aquí tiene un punto que es extremadamente importante, es que este proveedor de Azure no es un proveedor que básicamente fue de responsabilidad solamente de HashiCorp. Fue algo que fue desarrollado a 4 manos, ¿no? O sea, es un trabajo en conjunto que tenemos con Microsoft, los cuales ustedes incluso por ser open source, ustedes pueden mirar, por ejemplo, los commits, pueden mirar quién hace parte de este proyecto y ustedes por allá van a mirar que existen mucha gente de Microsoft en colaboración con nosotros para el desarrollo y el suceso de este proveedor, ¿no? Ahí, Omar, Bueno, ¿tú tienes exacto. algún overview? Sí, exacto. Para referir puntualmente aquí, justamente como mencionaba, es de colaboración en conjunto y que puede estar abierto obviamente a mejoras en términos de la comunidad, de utilización en ese sentido, clientes que directamente lo utilizan en modalidad también de repositorios ambientes privados, pero lo importante aquí es a destacar es
poder en algún momento inclusive tener la facilidad de hacer recomendaciones o mejoras en este sentido. Obviamente entre el equipo de HashiCorp y Microsoft pues se evalúan, se validan y se puede facilitar en algún momento entrar al roadmap, ¿no? En este aspecto. Y también podrán ver en pantalla algo que mencionaba al inicio, ¿no? Que es se tiene el provider base, vamos a decirlo así, el que está a la izquierda, Azure RM, pero están otros dos providers que en algún momento facilitan otro tipo de interacción, inclusive hasta en otro nivel, como el que está el provider especificado o enfocado principalmente a temas de seguridad o administración en la parte de directorio activo e inclusive para todos los temas de automatización en prácticas de DevOps, que eso es muy importante y se va a platicar en mayor detalle más adelante. Perfecto, gracias Omar. Ya cuando empezamos en esta caminada de la adopción de la solución, y eso es algo que también vamos a entrar en más detalles exactamente en esta caminada de adopción, pero es algo que es muy importante ya tener aclarado que básicamente como la solución Terraform ya es una solución es gratis, ¿no? Una solución open source, ustedes pueden se conectar al sitio de Terraform, desplegar el Terraform CLI y empezar a hacer ya algunos experimentos, por así decirles, con la solución, pero también es algo que es muy importante, es mirar un poco más a futuro, ¿no? O sea, así que empezamos a arrancar con estas distintas iniciativas de trabajar con una infraestructura como cloud basada en Terraform. Nosotros entendemos que las grandes corporaciones empiezan a tener otras necesidades en sí, ¿no? Donde más allá de soporte existen también features que hacen mucho sentido para una organización, ¿no? Que está trabajando actualmente con Terraform. Entonces, cuando empezamos a hablar temas como compliance, como traer distintas capas de seguridad, en el modo como nosotros accedemos a los recursos, en el modo como nosotros desplegamos los recursos, esas son cosas que son muy importantes, más allá de desplegar el recurso en sí, ¿no? Entonces, por esa razón, HashiCorp tiene distintos niveles de licencias, las cuales nos puede apoyar muchísimo en toda esta caminada en dirección a tener como una infraestructura 100% basada en una infraestructura como código, no usando una solución como Terraform. Entonces es algo que es muy interesante y nos da como una visión de cómo HashiCorp nos puede apoyar en esta dirección. Vamos a hablar un poco entonces, yo les expliqué alto nivel o cómo HashiCorp nos apoya en esta dirección, pero vamos a entender cuáles son los pasos que hemos visto que los clientes, que son los más comunes entre los clientes, ¿no? O sea, todo empieza con una iniciativa open source. O sea, alguien se conecta, alguien de adentro de una compañía, se conecta al sitio de HashiCorp, despliega el binario de Terraform, ¿no? Y empieza básicamente a desarrollar sus primeros códigos, por así decirlo, sus primeras configuraciones basadas en Terraform, ¿no? Y por ahí tenemos los archivos main.tf, output, las variables, etc. Después de eso, básicamente corremos un Terraform init para inicializar los proveedores, inicializar la configuración de Terraform en sí. Hacemos un plan, que básicamente es un dry run de lo que hemos hecho en el código, ¿no? Y por fin, un apply, lo cual realmente Terraform va a utilizar, va a llamar a los proveedores para que hagan los API calls contra la nube en sí y empiece a provisionar los recursos, ¿no? O sea, ese es básicamente el flujo inicial y como un primer paso en la adopción de la solución Terraform. Y por fin, lo que nos genera eso como un output de todo este trabajo es un archivo de estado, ¿no? Es como una foto de cuál es la situación actual de este entorno, ¿no? De lo que fue desplegado, de lo que cambiamos, etc. ¿Cuáles son algunas consideraciones que tenemos aquí cuando arrancamos con este primer paso, ¿no? En primer, las llaves de acceso, porque muchas veces estamos trabajando con las llaves de acceso dentro de un archivo, por ejemplo, o como variables de entorno. Entonces, es algo que no existe un nivel de seguridad ahí garantizado en estas informaciones que son extremadamente sensibles, ¿no? Los archivos de estado también son muy importantes porque adentro de estos archivos nosotros podemos tener ahí informaciones que son sensibles. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Realmente para el archivo de estado tenemos dos abordajes distintos, ¿no? Un primer nivel es de
de los datos, de la data que está dentro del archivo de estado. Eso es algo que es muy importante y tenemos que garantizar un nivel alto de seguridad ahí porque puede contener informaciones sensibles. Pero del otro lado tenemos el propio archivo de estado en sí, lo cual, si por ejemplo empezamos a hacer cambios en simultáneo en la misma infraestructura, lo que puede pasar es que este archivo se puede quedar corrompido después de un tiempo, ¿no? Después de esta tentativa de múltiples personas de intentar hacer cambios al mismo tiempo. Y eso es algo que es malísimo para el despliegue de la infraestructura en sí, porque básicamente el archivo de estado almacena el dato actual de este entorno, ¿no? O sea, si se queda corrompido, básicamente Terraform va a perder su referencia de cómo está el despliegue actual de la infraestructura, ¿no? Y no puede más manejar el ciclo de vida de la infraestructura como tal. Entonces, un archivo de estado es algo que es clave, es como el corazón del Terraform. Entonces, tenemos que poner mucho cuidado ahí, ¿no? Y eso es algo que básicamente también cuando lo manejamos en nivel de open source, eso se queda dentro de la misma carpeta a la cual tenemos los scripts Terraform. Y ahí no tenemos un control de versionamiento, de seguridad, de acceso, de lock, de nada. No tenemos APIs, entonces también para este lado se queda un poco más complejo hacer toda la integración con cualquier otro sistema externo, ¿no? Como por ejemplo sea un Azure DevOps, por ejemplo, sea alguna otra solución que necesitamos buscar informaciones adentro del Terraform o que Terraform nos envíe informaciones para que yo tome algún tipo de decisión. Entonces, eso es algo que no existe adentro del Terraform como una API. La única interacción que tú tienes con las soluciones básicamente vía CLI. Wallace, un comentario ahí rápidamente. Adelante. Al final, solo para complementar, todo este flujo y interacción en términos de proceso, pues es aplicable en terminal, ¿no? En la terminal, en tu máquina como desarrollador, y también de igual forma lo puedes aplicar en el Cloud Shell, ¿no? En Azure en este sentido. La única diferencia que podrían encontrar en el Cloud Shell es puntualmente, no necesitan instalarlo o prepararlo en este sentido, descargarlo como menciona, ya está listo. Las variables o lo que refería a todo lo que es las llaves de acceso son parte del ambiente que tienes dentro de tu Cloud Shell, digamos ya en el modelo de que estás autenticado en el portal de Azure y lo hereda en ese sentido. Pero, pero algo muy puntual lo que mencionaba Wallace, ¿no? Esto, independiente que lo pudieran usar en el Cloud Shell y que pudiera levantar o mejorar el nivel de seguridad o facilitar la configuración en ese aspecto, no necesariamente en la práctica es algo, vamos a decirlo así, para desarrollador y empezar a hacer, digamos, ciertas actividades sí o arrancar, pero como mencionaba Wallace, en términos de una buena práctica, una práctica adecuada con controles, DevOps, manejo de estado y diferentes aspectos ya en este sentido, pues justamente también el mismo Cloud Shell podría quedarse corto, ¿no? Por el ambiente que tiene, aunque facilite en algún momento para el desarrollador la interacción en ese aspecto, ¿no? Sí, perfecto. Gracias, Omar. ¿Y cuáles son los workarounds que hemos visto adentro de los clientes de un modo general, ¿no? Para básicamente seguir con esta caminada de adopción de Terraform, pero utilizando la solución Enterprise. En primer, básicamente tenemos ahí como algún runner en específico que puede ser como un jump server, puede ser alguna solución tercera parte, o sea, básicamente tenemos allá un Terraform CLI instalado, lo cual podemos hacer como un clon de algún repositorio y ahí corremos el comando a la mano o con algún nivel de automación, ¿ok? Pero es otra vez, eso no nos limita, o mejor, eso no nos brinda la seguridad que necesitamos, ¿no? Y cada vez que empezamos a poner más partes ahí en este conjunto, en este flujo de un modo general, realmente en este pipeline, por así decirles, de despliegue de infraestructura, empezamos a añadir más complejidad de un modo general, ¿no? Porque ahora tenemos múltiples partes móviles, las cuales tenemos que soportar todo, tenemos que mirar todo, y si algo anda mal, ¿dónde está el problema? ¿No? Y ahí podemos quedar como mucho tiempo buscando por una solución, y todo este tema que y toda la parte de agilidad que nos brinda una solución como Terraform cae por tierra, ¿no? Básicamente, porque tenemos que seguir haciendo toda una operación de este entorno como tal, de este pipeline. Entonces, este es un paso que hemos visto, ¿no? Tener como un jump server o algún contenedor o una VM en específico con el binario de Terraform.
Las access keys, no existen muchos modos. Hemos visto también que muchos clientes mantienen las access keys adentro de un archivo .tf-vars, por ejemplo, o sea, siguen hard-coded adentro de un archivo, o mismo seguimos trabajando con variables de entorno, ¿no? O mismo en algunos casos se hace como, por así decir, no es un cifrado, pero se cambia estos valores a base 64, que nosotros sabemos que no es un nivel de cifrado ahí, ¿no? O sea, fácilmente podemos volver este dato a plain text y ahí básicamente mirar la información sensible que está por allá. Entonces no garantizamos hay un nivel de seguridad en las variables, que es algo que también es muy importante, ¿no? Tenemos credenciales por allá y a veces no solamente de la cloud, pero sí de sistemas distintos, ¿no? Déjame ver lo que pasó. Un otro punto que también es común es, por ejemplo, tener una solución como un Object Storage, como un Blob Storage, por ejemplo, lo cual almacenamos esta información de estado y ponemos básicamente a nivel de bucket la parte de versionamiento, la parte de cifrado, pero la data que existe dentro del archivo de estado sigue en clear text. O sea, si alguien tiene acceso a este bucket, sigue con la capacidad de mirar esta data, ¿no? Porque la data en sí no está cifrada, está en clear text. El bucket está cifrado, pero la data no. Entonces, esa es una cosa también que hemos visto que es muy común, y por fin el bucket no nos garantiza, por ejemplo, un control de lock, ¿no? Para el archivo de estado. O sea, si nosotros seguimos con la necesidad de hacer despliegues en simultáneo, vamos a seguir con el mismo problema y con el mismo riesgo de corromper este archivo de estado. Entonces, algo que es importante, sí, cuando estamos trabajando, por ejemplo, con un blob storage, nos garantiza un cierto nivel de seguridad, pero no nos garantiza la seguridad que realmente necesitamos para este tipo de datos, ¿no? Porque es un dato que requiere mucho más que solamente un almacenamiento seguro. Comentar ahí igual simplemente con la parte también de las llaves del almacenamiento. En algunos casos también como escenario, algunos clientes han utilizado Key Vault, ¿no? Azure Key Vault, pero en realidad no lo integran como un flujo realmente de práctica de DevOps, ¿no? Sino simplemente lo almacenan sus llaves, digamos en este caso sus secretos, y generan scripts para poderlos leer, traerlos y aplicarlos en la ejecución del script, ¿no? Entonces, en realidad, es un procedimiento, como ya lo comentó Wallace, como en la referencia en la máquina virtual, pues que es más complejo, ¿no? Y en términos de administración no es tan sencillo. Y fue perfecto este comentario, porque es exactamente lo que comenté, ¿no? Porque existe vamos a imaginar que existe este flujo, este pipeline de despliegue de infraestructura, y ahí empezamos a poner muchas cosas ahí que cambia todo eso en algo que es realmente muy complejo, ¿no? De mantener, siendo que existe una solución que es mucho más sencilla, que vamos a ver más adelante, pero sí, son como scripts, son como máquinas virtuales, contenedores, soluciones tercera parte y todo eso, solamente para seguir haciendo uso de la solución open source, por así decirles, más tiempo. Y mismo con soluciones tercera parte, scripts, cuando empezamos a mirar al final de esta caminada, por ejemplo, aún algunas cosas van a seguir pendientes, ¿no? Del modo cual manejamos este flujo de un modo general, ¿no? Aún algunas cosas van a seguir pendientes ahí en la mitad del camino. Y cuando empezamos a crecer este entorno, ¿no? O sea, ahora múltiples equipos están trabajando con Terraform, están haciendo despliegue de infraestructura. También es común mirar escenarios donde los clientes tienen distintos equipos haciendo distintas cosas, ¿no? Algunas personas están con un Terraform CLI dentro de su laptop y están haciendo como un trabajo más manual, por así decirles, y eso, claro, no es recomendable para un entorno productivo, ¿no? Porque tenemos que tener un cierto nivel de control ahí, tenemos que tener un control para entender lo que estamos desplegando dentro de la nube, ¿no? Entonces, algo que es muy importante. Un otro punto, alguien está trabajando con una otra iniciativa, ¿no? Alguien está trabajando con Terraform Open Source y ahora está almacenando el archivo de estado dentro de un Object Storage. También las mismas limitaciones que ya hablamos en el slide anterior. Y de un otro lado, un equipo que hizo alguna integración
con la herramienta de CI/CD, por ejemplo, para intentar traer un nivel de automación en este flujo de una manera general, pero también tenemos ahí otros retos que poner atención, también algo que está muy relacionado a lo que hablamos anteriormente, ¿no? De básicamente traer 1000 soluciones para intentar simplemente crear un flujo de despliegue de infraestructura. Sí, de hecho, sí están, digo, posiblemente, ¿no? Alguien de los que nos está escuchando, en sus equipos, posiblemente esté trabajando de esta manera. Creo que es importante que en algún momento, si están así, puedan medir su agilidad, ¿no? Que puedan tener KPIs de, como menciona Wallace, ¿no? De qué implica trabajar en este modelo en términos de tiempo, ¿no? Porque al final es un tema de agilidad ya como una práctica de DevOps, ¿no? Versus que pudiera hacer esto mejor y darle beneficios al equipo en general, ¿no? Perfecto. Y para la parte de seguridad, es una otra cosa que nos quedamos básicamente ciegos, ¿no? Porque como tenemos distintas iniciativas de distintos modos de hacer el aprovisionamiento de la infraestructura como tal, es muy complejo de empezar a tener algún tipo de control. Entonces, lo que he visto es que el control se queda mucho más en la parte de, por ejemplo, un pull request, en la evaluación del código en sí, que está por ir a producción o a un entorno de QA o de desarrollo. Y es básicamente este es el único control. O estamos haciendo el control en este nivel, o muchas veces los clientes hacen control más del lado del cloud provider. Pero cuando estamos haciendo, por ejemplo, un control adentro de la nube de Azure, para tener y estamos trabajando solamente como este punto de control, una cosa que nos puede pasar es que a veces algunos recursos pueden ser aprovisionados y a veces otros no, porque algunos pueden estar adentro de una regla general de compliance y otros no. Entonces, al final, nosotros vamos a tener básicamente un Terraform Run que va a cerrar por la mitad, ¿no? Y ahí tenemos que volver, borrar todo, ponerlo en compliance y después hacer el despliegue. Es decir que nosotros no tenemos en tiempo de ejecución algo que esté evaluando si la infraestructura que está por ser desplegada está o no en compliance con las normativas de la compañía, ¿no? Si tiene o no el nivel de seguridad que necesitamos. Entonces, ese es un punto que es muy importante también, ¿no? Y cuando estamos trabajando con iniciativas open source, esa es una cosa que no tenemos ahí en este flujo que estamos creando, ¿no? Ahora ya hablamos un poco acerca de los problemas, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco acerca de las soluciones que tenemos, ¿no? Con la solución Terraform Cloud. Entonces, una cosa que es muy importante es que Terraform Cloud no es como una solución distinta, no es un otro Terraform. Por debajo del Terraform Cloud seguimos con el mismo Terraform que ya conocemos, ¿no? Pero claro que todos los retos que les comenté en los slides anteriores, nosotros solucionamos con esa solución, sin la necesidad de poner como distintas soluciones ahí para que cada una intente solucionar algún caso de uso en específico para el flujo de un modo general, ¿no? Entonces, Terraform Cloud de un modo general es una solución SaaS, o sea, está dentro de la nube de HashiCorp, ¿ok? Tiene básicamente features como nos garantiza toda la parte de compliance, como les comenté. Tenemos capacidad de hacer control de costos ahí. Tenemos como un pipeline unificado, es como un pipeline consistente, ¿no? Tenemos la capacidad de hacer toda una segmentación de los distintos entornos, una full segmentación básicamente, y no una segmentación solamente a nivel de archivos de estado, ¿no? Tenemos, cuando empezamos a mirar del lado de seguridad, tenemos distintos niveles de seguridad desde el lado de los usuarios en sí, de quién puede acceder a qué, como del lado de acceso al código en sí o a informaciones que están adentro de un archivo de estado o a los outputs. Y entonces tenemos ahí una cosa que es básicamente muy rica y nos ayuda muchísimo en la adopción de la solución Terraform a mediano y a largo plazo. Como les comenté, es común que los clientes empiecen con Terraform Open Source y eso está bien, ¿no? Pero conforme seguimos en esta caminada de adopción de la solución, hace mucho sentido que empecemos a mirar y entender los demás riesgos que podemos tener ahí. Y básicamente la solución Terraform Cloud nos ayuda a mitigar todos estos riesgos, ¿no? Bajo una plataforma única.
Sí, aquí me gustaría, Wallace, complementar. Si quieres puedes Adelante. revisar rápidamente. Claro. Como mencionaba, independiente que estuvieran trabajando con la versión open source, en ese sentido, y pensando como referencia, y voy a ponerlo como un ejemplo, en GitHub, en este caso, arrancando pensando ya en una automatización de pipelines en este aspecto, justamente con un GitHub Action, ¿no? Podrían crear un GitHub Action que pudiera en algún momento tener una implementación de la modalidad o del modelo open source en este aspecto, pero el GitHub Action, digamos, de Terraform puntualmente, que está obviamente soportado en esta alianza y colaboración que tenemos con HashiCorp en este sentido, justamente como mejor práctica o como referencia de implementación, lo que tiene es utilizar Terraform Clamp. Si ustedes tienen su cuenta de GitHub y quieren en algún momento hacer un pipeline de ejecución de infraestructura como código basado en Terraform, al utilizar este action, les va a referir directamente los pasos y toda la información para que lo puedan implementar vía Terraform, ¿no? Entonces, en realidad, esa es parte de justo esta alianza y recomendaciones en el modelo de trabajo ya para una forma, más ágil, más segura y justamente escalable. Perfecto. Hablar un poco de temas que son importantes para el flujo de despliegue de infraestructura como código. O sea, una otra ventaja que nos brinda la solución de Terraform Cloud es un workflow consistente. O sea, independiente de lo que estamos desplegando, si estamos en una iniciativa de Azure, por ejemplo, si estamos en una iniciativa de nube híbrida, ¿no? Donde necesitamos desplegar cosas que están on-premises como un load balancer o alguna otra solución que sea, una solución de orquestación de virtual machines o cosas así, nosotros básicamente vamos a seguir siempre un mismo flujo. El workflow es consistente, o sea, de cualquier modo yo tengo la capacidad de traer el compliance, como les comenté, los pasos que yo voy a seguir dentro de la ejecución del pipeline en sí serán siempre los mismos. Entonces, algo que es muy interesante, ¿no? Yo no tengo como distintos flujos, distintas cosas para distintas necesidades. Básicamente el flujo es consistente. Por fin, como les comenté, se genera el archivo de estado, ¿no? Cuando estamos trabajando en el caso del Terraform Open Source, pero en el caso del Terraform Cloud, todo el control del archivo de estado en sí lo hacemos desde la plataforma. Entonces, el almacenamiento seguro, versionamiento, control de acceso de los usuarios, cifrado del contenido del archivo de estado, todo lo tenemos adentro de la solución. Ustedes no tienen más que manejar eso. Y claro, control del log state, ¿no? Entonces, ustedes no tienen más que manejar eso. Entonces, cuando hablamos solamente de esta feature, ya quitamos ahí como 2, 3 vendors tercera parte, ¿no? O proyectos de la comunidad que manejan la parte de archivo de estado. Entonces, es algo que es muy importante, ¿ok? Eso lo maneja la solución en sí. Capacidades de integración con los VCS. Básicamente tenemos la capacidad de nos integrar con, por ejemplo, como nos comentó Omar, tener una integración con GitHub, donde traemos ahí como un GitOps para dentro de estos flujos de trabajo, adentro de los workspaces de Terraform Cloud, donde básicamente podemos, por un pull request, hacer lo que llamamos de speculative plans, donde va a ser básicamente un dry run de lo que está pasando para que miremos los resultados, si hace sentido, si no hace. Y si hace sentido, vamos a mover con un commit en una rama en específica. Después del commit, se genera como un webhook y el despliegue de la infraestructura lo hacemos de un modo automatizado. O sea, es poner el Terraform adentro de su flujo de cómo tú mantienes el código de infraestructura en sí, ¿no? Es como tener una integración total. Entonces, algo que es muy importante para nosotros, es muy importante tener esta capacidad de nos integrar con los VCS y más allá del código de despliegue de infraestructura en sí, nosotros también integramos con los VCS para la parte de módulos, o sea, toda la parte, una vez que empecemos a desarrollar módulos ahí, tenemos como hacer esa integración también con los VCS para hacer básicamente todo este push de versionamiento, entender cuáles son los releases que los desarrolladores de infraestructura están poniendo por allá, y también para la parte de las policies, ¿no? Que es básicamente todo el control de seguridad que vamos a tener adentro del workflow en sí, también podemos tener este nivel de integración.
Y adicional ahí, Wallace, hice referencia a GitHub y lo acabas de comentar, pero también para las personas que continúan trabajando con Azure DevOps, que muchos posiblemente los que están conectados utilizan Azure DevOps o simplemente un cliente, esa es su herramienta de DevOps preferida y hay requerimientos por ahí para automatizar. También cabe mencionar que el Azure DevOps, en el caso de pipelines, con Azure Pipelines, tiene la facilidad de igual forma de integrar tareas de ejecución o automatización con Terraform, ¿no? O sea, en ambas tecnologías o servicios lo pueden encontrar. Adelante. Perfecto. Las variables también son almacenadas de un modo seguro. Como les comenté, hemos visto que en muchos casos estamos almacenando como adentro de un archivo o como una variable de entorno o en base 64, pero básicamente cuando estamos manejando las variables o que sea con scripts, ¿no? Con Azure Key Vault. Y básicamente cuando estamos trabajando adentro de un Terraform Cloud, todo eso es almacenado de un modo seguro y cifrado. ¿Ok? O sea, tenemos como un engine lo cual cifra todas las informaciones por allá y almacenan siempre de un modo seguro. No es base 64, no es clear text ni nada. Realmente los datos son cifrados ahí. Los workspaces para cuando empezamos a trabajar con Terraform Cloud son clave, ¿no? Porque los workspaces son básicamente quien nos garantiza como una decomposición de la infraestructura en sí, como una microsegmentación de la infraestructura, ¿no? Donde empezamos a tener control de múltiples partes de la infraestructura, cada una con su propio ciclo de vida. Entonces, eso es algo que es muy importante y el modo lo cual trabajamos eso dentro del Terraform Cloud es a través de los workspaces, donde hay un full segmentation entre los distintos workspaces. Incluso tenemos la capacidad de escoger cuáles son los datos que vamos a compartir entre los workspaces. Entonces, nos garantiza también un otro nivel de seguridad ahí. Para la parte de compliance y gobernanza, tenemos, bueno, ya les comenté acerca de un flujo único y consistente, ¿no? Independiente de dónde estamos haciendo el despliegue, pero también es muy importante que tengamos la capacidad de hacer el control de este despliegue en sí, ¿no? De lo que estamos desplegando, cómo estamos desplegando realmente. Porque una cosa es desplegar, por ejemplo, una virtual machine, otra cosa es poner políticas de despliegue para esta virtual machine, como por ejemplo, tamaño de instancia, tags y etcétera, ¿no? O sea, seguir básicamente una regla de compliance ahí. Y para eso tenemos una solución llamada Sentinel que nos brinda la capacidad de policy as code en tiempo de ejecución de este pipeline. Como les comenté, nosotros sabemos que del lado de la nube de Microsoft tenemos muchas cosas por allá que nos garantiza, es como una capa de guardrails, ¿no? Pero es como, no es proactivo, por así decirles, ¿no? No está en tiempo de ejecución de este pipeline, ¿no? Entonces, es muy interesante que empezamos a trabajar en conjunto, que más allá de tener los guardrails por allá, tengamos algo que haga como una evaluación de este código, de esta infraestructura que estamos por desplegar en tiempo de ejecución del pipeline en sí. Y eso se llama Sentinel, que es básicamente un framework que HashiCorp tiene de Policy as Code, lo cual podemos matchar cualquier dato que tenemos adentro de un plan de Terraform y con eso generar políticas las cuales van a ser evaluadas en tiempo de ejecución del pipeline en sí. Entonces, eso es algo que es muy importante y es básicamente que nos va a garantizar un alto nivel de compliance y gobernanza en tiempo de ejecución del código, ¿no? Cuando yo hablo de compliance y gobernanza, también hay un otro tema que es muy importante, que es también seguridad en sí, ¿no? Porque por Sentinel yo puedo garantizar que si yo estoy poniendo una aplicación web en mi ambiente de producción, por ejemplo, este servidor web va a salir solamente con el puerto 443 y no con 22 hacia afuera, ¿no? Entonces, algo que es muy importante tener este tipo de regla en tiempo de ejecución de este pipeline. Y eso también, cuando miramos el pipeline de un modo general, como les comenté, existen muchos casos donde tenemos ahí un code review en la mitad del proceso, en la mitad no, realmente cuando empezamos este proceso, eso disminuye mucho esta parte de coding review, porque mucho de eso ya está automatizado como política en la mitad, en la mitad de este flujo, ¿no? Entonces, algo que también es muy interesante, ¿vale? Omar, ¿quieres hacer un comentario en general acerca de estos guardrails, de las buenas prácticas, de cosas así que tenemos entre HashiCorp y Azure?
Exacto. De hecho, justamente como mencionaba Wallace, en algún momento son como dos momentos del tiempo, ¿no? En ese aspecto. Uno en el momento de la ejecución para lo que es el despliegue de los servicios, como infraestructura como código, y por un lado en Azure, digamos, gobernanza, ¿no? Toda la parte de governance, que ese governance, ustedes lo pueden implementar, obviamente, en base al requerimiento del cliente o sus necesidades como estén definidas en sus políticas en ese aspecto, pero también cabe mencionar que pueden referir en algún momento para los que hayan tenido ya la facilidad o conocen Cloud Adoption Framework. Ajá. Cloud Adoption Framework tiene una sección justamente de hacer referencia a landing zones. Y muchos de estos landing zones justamente ya tienen ciertos compliance, vamos a decirlo así, que a nivel industrial, no importando el tipo de negocio, pero que se pueden aplicar en algún momento en este sentido para cualquier ambiente en cloud y que puede ser cross industry, y en algunos casos algunas industrias pueden ser más, vamos a decirlo así, estrictas o quisquillosas desde el punto de vista de algunos compliance en particular, por ejemplo, financiero o la parte de salud versus retail, y tienen una base que comparten, pero sus diferencias en el sentido, ¿no? Entonces, con la base de Cloud Adoption Framework lo pueden utilizar y está listo ya implementado con Terraform en este aspecto, y tienen esta sección o esta parte que es: me voy a asegurar que mi ambiente que estoy haciendo justamente o desplegando en Azure va a tener esta base de compliance o políticas aplicadas. Pero justamente con la parte de Sentinel Policies, justamente hacen un 360 o redondean todo este modelo en términos de la ejecución para hacer el despliegue y que realmente ya en cloud se cumplan estas políticas. Entonces, en realidad sí lo aplican desde el inicio. En ese sentido, independiente que estén las políticas listas a nivel de la suscripción o el ambiente en Azure, donde se tienen que desplegar los servicios, ganan mucho tiempo, ¿no? Versus desplegar, ver que no cumplió y regresar y volverlo a aplicar, ¿no? Entonces, ahí se vuelve más ágil todo el flujo y el modelo. Los invito a que lo revisen si no lo han visto, y la realidad es de que va a facilitar mucho de los controles que en algún momento necesiten o tengan que implementar. Adelante, Wallace. Perfecto. En conjunto de eso también tenemos la capacidad de levantar los costos de despliegue de la infraestructura como tal y cómo generar un umbral adentro de las políticas de Sentinel, ¿no? Para que nos garantice que el despliegue de la infraestructura como tal queda dentro del presupuesto previsto para este despliegue, ¿no? Es algo que también es muy importante. Toda la capa de single sign-on también tenemos adentro de la solución, que nos brinda la capacidad de hacer como un onboarding de los distintos equipos que tenemos ahí, por ejemplo, que están adentro de un Azure AD, para empezar a administrar y hacer la utilización de la herramienta como tal. Entonces, eso es algo que también es muy interesante para nosotros, ¿no? La parte de team management, que es como les comenté, cuando estamos haciendo un despliegue de open source no tenemos mucho control, no tenemos un role-based access de quién puede hacer o qué, de quién puede mirar qué tipo de información. Y con el Teams tenemos ahí una funcionalidad que nos brinda esta capacidad, ¿no? De agrupar los distintos usuarios en administradores, en usuarios de solamente lectura, que pueden o no acceder a datos de estado, que pueden o no mirar las variables. Entonces, algo que también es muy interesante. Los audit logs, que nos permite generar básicamente todo lo que está pasando dentro de la nube. Nosotros logueamos, ¿no? Y mantenemos como un API endpoint, lo cual ustedes pueden buscar esta información para tener como observabilidad y entender lo que está aconteciendo y básicamente enviar eso para un 100, como por ejemplo un Azure Sentinel, ¿no? Entonces, algo que es muy interesante también, tener la capacidad y la visibilidad de todo lo que está pasando. Hablar un poquito acerca de Self-Service Infrastructure. Como les comenté, cuando tenemos Terraform Cloud, tenemos esta capacidad de tener un proceso de producer and consumer, lo cual personas empiezan a desarrollar módulos y tenemos una otra capa usuaria, la cual va a empezar a consumir estos módulos, ¿no? Entonces, algo que es muy importante, nos garantiza también algo que es mucho más dinámico en el despliegue de la infraestructura como tal, realmente brindar este autoservicio. Y cuando hablamos de los módulos, son básicamente códigos de Terraform de propósito específico, los cuales cuando estamos trabajando adentro del Terraform Cloud, tenemos la capacidad de traer el Module Registry, que es un punto central donde podemos poner ahí
todos los módulos en un único lugar y mantenerlos organizados, documentados, donde allá yo puedo mirar cómo utilizar los módulos, cuáles son las variables requeridas, opcionales, y etcétera. La parte de Remote Operations también nos permite hacer como ya les comenté, nosotros soportamos hybrid cloud, ¿no? O sea, si ustedes necesitan tener algún despliegue en premisa o necesitan hacer algún despliegue remoto de código, no sé, el workflow sigue en la nube, pero yo necesito enviar un comando desde una CLI a algún lugar o hacer un despliegue usando un agente remoto de Terraform para hacer el despliegue de una infraestructura en premisa como tal, también tenemos esta capacidad vía Remote Operations. Hablando de la adopción de la solución, o sea, cómo yo puedo mirar, cómo yo puedo probar la solución en sí. Ustedes pueden básicamente ir al sitio de HashiCorp app.terraform.io. Por allá tiene como una pantalla que ustedes pueden hacer el registro y ya pueden empezar a utilizar la solución. Como próximos pasos después de esta charla que tuvimos hoy, es muy interesante explorar lo que tenemos, cuáles son las capacidades que tenemos en conjunto con Microsoft para despliegue de infraestructura de un modo general, ¿no? Conectar con el equipo de nosotros básicamente porque nosotros podemos apoyarles con workshops, podemos apoyarles con licencia trial. Aquí es como un overview de lo que tenemos, de lo que es posible hacer adentro del free tier, de la nube, de lo que es posible hacer adentro de una capa más enterprise, cuáles son las funcionalidades que tenemos por allá. Y por fin, si ustedes desean hacer este contacto con nosotros, de conocer más de la solución, tener este contacto más próximo y tener como un trial de hasta 60 días, ustedes pueden contactar a Mauricio, que está ahí, ya está con la cámara abierta, y él nos va a apoyar en este proceso de onboarding, por así decirles. Bueno, les agradezco muchísimo. Ahora vamos a mirar cuáles son las preguntas que tenemos ahí. Es un momento adecuado. No sé si Mauricio o Omar tienen algún comentario adicional ahí. Adelante, veamos las preguntas y comentemos, ¿no? Sí, lo que voy a hacer es voy a parar la grabación para que podamos tener una sesión de preguntas y eso no sea compartido con el webinar en demanda. Entonces, paro la grabación acá.